שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מן המקורות בנושא פסח. Hola, vamos a leer artículos seleccionados de Pesach. Vamos a continuar con el número 28 en el tema exilio en Egipto. Rab. Sí, vamos a continuar con el mismo tema que es el exilio en Egipto. Y estamos avanzando, estamos yendo hacia adelante. Yo espero que hasta que esta festividad de Pesach tendremos que ir de acuerdo a las etapas de la vasija que se está desarrollando y corrigiéndose a sí misma hasta haber llegado a las correcciones grandes donde las sentiremos dentro de nosotros, en la conexión entre nosotros. Nadie siente dentro de sí mismo las etapas del avance en la aproximación hacia el Creador, sino únicamente entre el hombre y su amigo. Presten atención a esto y no lo olviden. Y desarrollen ese lugar. Este lugar entre uno y el otro. Se le llama el campo que el Señor ha bendecido. ¿Qué podría ser que a fin de cuentas hubiera únicamente un pasto ahí, nada más aparte de eso? Y quizás buenos frutos que sean ahí para que todos puedan disfrutarlos. Todo depende de cuánto establecemos nuestra relación correcta entre nosotros. Así que por ahora vamos a continuar, por favor. Extracto seleccionado, el tema Pesach. Punto número 28, el de el exilio en Egipto. Es imposible salir de Egipto antes de haber estado en exilio. También es sabido que la Sagrada Torah es eterna y que aplica a todas y cada una de las generaciones. Además, decimos en la Haggadah, la historia de Pesach, que cada generación uno debe verse a sí mismo con su vida salido de Egipto. Por esta razón debemos conocer el significado del exilio en el que nos encontramos y lo que significa que cada generación debemos salir de este amargo exilio. Rab, está escrito que en cada uno de los estados debemos pensar únicamente en cómo elevarnos de él, puesto que a pesar de todo es llamado exilio, cuando estamos fuera con el fin de otorgar la conexión entre nosotros y con el Creador. Y en cada momento tenemos que vislumbrar a nosotros mismos como saliendo de Egipto, en este momento, o en ese momento. Salir de la desconexión entre nosotros, y es así como nos vamos a aproximar y dar otro paso y otro paso y otro paso, hasta estas etapas de la redención completa. Esto, si no hay preguntas, bueno, por favor, continúen. Extracto número 29. Está escrito, recuerda que fueron esclavos en Egipto. ¿Y quién dice que ser esclavo es tan malo? Después de todo, hay personas que quieren ser esclavos. Como se dijo, que el esclavo dijo, amo a mi Señor. La cuestión es que el exilio depende del nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en el exilio. Hasta ese punto es posible estar contento con la redención. Esto es como la luz del Kli, lo que significa que el sufrimiento que padecemos por algo es el Kli que puede recibir luz si se libera del sufrimiento.
Rab, esto quiere decir que primero que nada debemos vislumbrar para nosotros mismos el estado en el que nos encontramos, que esto se le llama exilio. Exilio quiere decir fuera del deseo de otorgar, fuera de la conexión con otros, fuera de la adhesión con el Creador, del sentimiento de la verdadera realidad, eternidad, plenitud, que no tenemos todas estas cosas dentro de nosotros, sino únicamente la sensación de la vida bestial es lo que nos llena. Y lo que nos apacigua y nos silencia es así como vivimos mientras vivamos. Y después de eso, pues ya no hay continuación alguna. Por lo tanto, es que está escrito, ustedes verán su mundo en su vida. Si van a alcanzar su mundo, el mundo verdadero espiritual, entonces deberían alcanzarlo y deberían alcanzarlo en su vida. Y si no, pues son como bestias. Y es por esto que debemos aplicar todas nuestras fuerzas con el fin de despertarnos a la meta espiritual que tenemos para alcanzarlo. Y en verdad poder vernos a nosotros mismos el día de hoy, de que estamos en exilio de la espiritualidad y que somos atraídos hacia la redención. Sí, querido Rav, dice Vlad. No hay traducción, amigos. Мы выходим именно из разобщения к связи, к объединению. Можете как-то объяснить поподробнее, что значит, что мы выходим из разобщения? Usted dijo que estamos saliendo de la separación para conectarnos. ¿Qué quiere decir salir de la separación? Rab, que nosotros salimos del exilio para la redención. Exilio es cuando nosotros nos sentimos lejos uno del otro. Y en general, cuando nos conectamos uno con el otro, podemos decir que aún somos estamos en un como conflicto, como una colisión uno con otro. En nuestro ego, en nuestro orgullo, y vemos esto en el mundo, como todas las naciones, todos los países. Es así como son. Están en colisiones entre ellos. Y así necesitamos darnos cuenta que el éxodo del exilio está aparentemente conectándonos como uno en alma y corazón, y después en esa medida salimos del exilio y comenzamos a sentir la conexión entre nosotros, y esto se le llama que este alcance es llamado redención, donde a la medida de la conexión entre nosotros podremos descubrir al Creador, donde Él está escondiéndose entre nosotros, y luego de acuerdo a cuánto nos atemos uno al otro, a todas las personas del mundo y a todos los amigos, podremos sentir que el Creador se está revelando, y en qué formas, en qué grados, en qué etapas. Así es como comenzamos a pasar hacia los grados de la corrección. ¿Está bien? Continúa la pregunta. El grupo de cabalistas descubrieron que salían de la ruptura, en verdad, que esto se revelaba, que estamos separados y ahora estamos conectados. El grupo debe descubrir que están en exilio, que no están conectados, que entre ellos hay una brecha en verdad muy importante, que ahora en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en la forma en la que aceptan ellos la realidad, al pensar acerca del futuro, y más adelante ellos comienzan más y más a aproximarse y entender que es imposible existir de esa manera. Más bien comienzan a sentir que es necesario
necesario avanzar, simplemente como un... Y entonces ellos comienzan con esa inclinación para sentir también el concepto del creador que está despertando entre ellos. Ceder. Continúa la pregunta de Kiev. Вот таким подъемом над материальным. Вот вы сказали еще, что мы сейчас в чем живем, это только животное наше существование, наши житейские заботы. Вот no hay traducción. Esta salida tiene que ser elevándose por encima de la corporalidad, porque usted dijo antes que lo que sentimos ahora es únicamente la vida bestial, esta vida animal, terrestre, las preocupaciones terrestres. Tenemos que sentir que estamos elevándonos por encima de este nivel. Rab. Sí, tenemos que elevarnos por encima de la corporalidad, porque no se vuelve 100% importante hacia nosotros como estábamos antes inmersos en ella, pero comenzamos a entender que hay un significado en nuestra existencia que es eterna y que es plena, y no importa ni siquiera, no se basa en la materia, sino más bien que nosotros vivimos, no sé cómo, entre las estrellas, no sé si decirles de esta forma, entre los planetas, digamos. Y este es un estado al que somos atraídos. Petactiva 3. Питер 3. Уже есть это страдание от изгнания, стремления, хисарон и кли. Но когда мы собираемся вместе на конгресс или просто на Шиват... Esperamos la traducción del ruso de Kalchenko. Cada amigo siente que está en el exilio. Cuando nos reunimos en un congreso, una Yeshuat Haverim, la alegría de estar tan juntos es tan grande que esta carencia desaparece. En lugar de multiplicarse a través de los amigos, se desaparece. ¿Cómo superamos esto? ¿Cómo vencemos esto? Rab, no debemos ser atraídos hacia sufrimientos y situaciones implacenteras, sentimientos implacenteros, sino más bien hacia la conexión. Y cualquier cosa que surja en nuestra conexión, alegría, una buena sensación, etcétera. Esto en sí es, de hecho, lo que se requiere de nosotros, lo que se exige de nosotros es alcanzar el final de la corrección. Y ahí todo es alegría, felicidad, conexión eterna e ilimitada. Y así es como deberíamos vernos a nosotros mismos en cada uno de los grados. Y esto debería ser como más poderoso en la alegría, en la conexión, en el buen sentimiento. Es así como sucede. Italia 4. Rab, buongiorno. Buongiorno. Rab, buenos días. Usted ha dicho que nosotros, si no hacemos esfuerzo, nos quedamos en esta vida bestial. E quindi abbiamo la sensazione di stare facendo un buon lavoro. Ma che cosa ci manca? Cuando nos esforzamos durante nuestras reuniones, sentimos que estamos haciendo un buen trabajo, pero ¿qué quiere decir que carecemos? Que dejamos de creer lo que nos está pasando a nosotros y la forma en la que nos sucede a nosotros. Esto nos llevaría directo hacia la meta, es decir, aquello que nos está sucediendo a nosotros y nuestros esfuerzos en las vidas, todo puede pasar ahí. ¿Es el Creador acaso que nos abandona, que nos guía, perdón? Entonces estamos tan hipnotizados por todo esto que ¿qué nos falta para entender que el Creador nos guía? Rab, tenemos que estar más conectados uno con el otro y después tenemos que construir entre nosotros una sensación común de que estamos yendo hacia la revelación del Creador. Así es como seremos revelados, como será revelado entre nosotros, como un pensamiento, como un deseo, como una descripción que Él nos dará a nosotros. Turquía 4. Hola. Usted dijo que necesitamos ver que nos encontramos en el exilio
y tenemos que darnos cuenta que estamos en el exilio para la redención. Sí, dice Rab, si nosotros queremos, si queremos salir del exilio, tendremos que empezar a sentir cuánto es que hay fuerzas, inclinaciones y cualidades internas, donde todas existen entre nosotros, dentro de cada uno de nosotros, que no nos permiten salir de nosotros mismos y aproximarnos a otros. Esto de hecho es una fuerza de Faraón que no nos deja conectar. Y él dice, vayan y trabajen cada uno de ustedes de acuerdo a su deseo, de acuerdo a cómo es que lo entiende. Y este es el trabajo de Egipto. Y nosotros tendremos que de alguna manera conjuntar fuerzas para poder reunir fuerzas para poder salir y ver que no somos capaces de encontrar estas fuerzas en ningún lado. Únicamente que clamemos, y el pueblo de Israel clamó, suspiró por el trabajo. Y así es como podremos escaparnos de Egipto, del gobierno de nuestro ego, del gobierno de Faraón. Estados Unidos noreste. La salida de Egipto es como no se entendió bien. O para sentir la conexión, para sentir las conexiones, una parte que no se entendió bien. Sí, dice Rab. Sí, el éxodo de Egipto ya es en sí un sentimiento, una manera que tenemos de aquello que debemos alcanzar, qué cualidades debemos adquirir y qué debe aparecer en el siguiente grado fuera de Egipto. De que no hay peor estado que quedarse con el fin de recibir, es decir, en Egipto. ¿Cómo nos sostenemos esta etapa? Dice el amigo. Solo juntos, responde Rab. No hay otra respuesta aquí. No hay otra respuesta. El Creador nos ayuda en la medida en la que nosotros queremos conectarnos y salir. Y rezamos que los amigos sientan y que alcancen este sentimiento. Pregunta el amigo. Por supuesto, responde Rab. Debemos hacerlo. No es que simplemente podamos, sino que tenemos que hacerlo. Petach Tikva 31. ¿Cómo es que el hombre revisar que en verdad está en conexión? Él intenta reunir todo el tiempo la conexión que es más importante, más verdadera, más cercana, y revisa y ve que no está aún en eso, y entonces reza para que el Creador arregle esta conexión para él. Continúa Shai y dice, ¿qué hacemos en contra del ego? ¿Qué no te deja revisar a veces en verdad si esto es una verdadera conexión o una egoísta? Rab. No tenemos nada más que hacer, más que la plegaria, rezarle al Creador. Italia 1. Querido Rab, la salida de Egipto es un estado construido con nuestro deseo de conexión. Vamos a que traduzcan, amigos. Por encima de todos estos estados que vivimos en cada momento. ¿Es así? Rab, ¿cuál es la pregunta? Que si el exilio de Egipto es creado a partir de nuestro deseo de conectarnos para encima de cada una de las etapas o estados que ahora se consideran como exilio
de Egipto. Lo conectamos pasando sobre el estado en cada momento. Pregunta el amigo. Por encima de todos los estados que experimentamos a cada momento, puesto que todos los estados actuales son estados de falta de conexión. Rab, correcto, eso es correcto. Es así como salimos de Egipto cuando queremos salir del estado presente y alcanzar un estado donde estamos más unidos. No tenemos ningún otros hitos o guías de cómo vamos un paso hacia adelante desde el estado presente hasta el siguiente y del siguiente hasta el estado que aún está más adelante y más adelante aún, sino únicamente de acuerdo a la conexión incremental entre nosotros, y es lo que necesitamos. Es decir, que si el día de hoy yo me encuentro con mis amigos en un cierto estado específico en la conexión entre nosotros, nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro acuerdo. Entonces yo ahí planeo ya para el siguiente paso, para mañana, qué estado debería ser ese estado ya. ¿Cuánto es que podría yo estar conectado con ellos en el siguiente paso? Y un paso más adelante, porque el final de la corrección es cuando nosotros conectamos en corazón y alma totalmente, completamente, absolutamente, en forma tal que nada quede en nosotros que nos esté distanciando, ni siquiera por 1 milímetro, uno del otro. Mach 3. Каким образом наше окружение влияет на восприятие реальности? ¿En qué forma es que nuestro medio ambiente influye sobre la percepción de la realidad? De nuevo, Pierre Taftari. ¿En qué forma nuestro medio ambiente influye en mi decena? ¿Cómo mi decena influye en mi percepción de la realidad? Rab, el hecho de que mi decena se esté acercando internamente uno con otro, con eso nosotros también influimos a todas las demás decenas porque existimos en un sistema único, en un orden único que está trabajando, funcionando con todas estas partes. Entonces, con seguridad después, si una decena se vuelve más sólida, junta, entonces esta decena opera sobre todas las demás decenas, sobre toda la estructura del Adama Rishon, de la vasija, aunque esté rota. Más y más hacia la conexión se solidifica. Ok, Petah Tikva 35. Gracias, muchas gracias, Rab. ¿A qué se le llama? Que la Torah sagrada es eterna y que se usa en cada una de las generaciones, Rab, porque la Torah es la ley general del mundo. Y esta ley opera en toda la realidad, como está escrita, que dio una ley que no puede ser violada, y tenemos que alcanzar el conocer esta ley de todos los estados y que de esta manera podemos unirnos e incorporarnos en ella. Y que a partir de esto, cuando aprendemos que hay algo desde algo y su opuesto, es decir, que este estado donde nosotros somos los elementos únicos de los seres creados únicos, porque conocemos la creación desde un principio, desde un final hasta el otro final. Continúa la pregunta. ¿Acaso sentimos el exilio más que otras generaciones previas? Sí, dice Rab, ciertamente. Mientras más avanzamos, nuestro alcance es mayor.
Доброе утро, Раф. Хотела спросить у вас, вот до состояния, когда мы приходим к молитве, Buen día, Rab. как товарищи могут Quería воздействовать preguntar sobre ese estado donde мы вот llegamos a la plegaria. ¿Cómo los amigos me pueden influir a mí y cómo yo puedo influenciar a los amigos para que juntos en ese punto seamos capaces de clamar al Creador y salir de Egipto? хотела спросить, как товарищи могут пробудить меня для того, No чтобы я entendí, dice могла Rab, воздействовать, и мы все вместе pide que могли выйти из repitan. Египта. Quiero preguntar cómo los amigos me despiertan a mí para ser capaces de influenciarlos. A todos nosotros seamos capaces de salir de Egipto. Solo con el ejemplo que te dan. Solo a través del ejemplo que te dan. Eso es todo. Oh, tenemos a Mujeres Turquía 1. Selam Rab. Hola, Rab. Seviyorum diyen köle ile Gülen arasında bir ilişki var mı? En el extracto número 29 dice que yo amo a mi amo. El esclavo dice yo amo a mi amo. Cuando yo hago un cierto pecado, este es el significado del pecado, el decir yo amo a mi amo. Rab, en todas y cada una de las cosas que hacemos hasta que abandonemos Egipto, o sea, nuestro ego, nosotros amamos a nuestro ego y llevamos a cabo todos sus mandamientos, lo que quiere decir que el esclavo dice yo amo a mi amo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Está bien? Kiev 1. Kiev, sí, querido Rab, dice Vlad. Процесс, как планировать следующее состояние свое на завтра в объединении с десяткой. Quisiera ser más preciso. Usted describió un proceso para planear el siguiente estado en la conexión con la escena. ¿Cómo correctamente podemos decir que es posible planear el siguiente grado? Rab, yo ya no recuerdo de qué estaba hablando y a qué se relacionaba eso. Pero el hecho de que yo planeé mi siguiente paso, basado en donde me encuentro ahora, mi conexión, palabras, más grande en la más profunda incorporación, es así como yo planeo mi estado futuro. Continúa la pregunta. Nuestro trabajo en la decena es en verdad seguir una rutina, un cierto número de reuniones de Zoom. No pensamos que el día de mañana vamos a alcanzar otro grado y que vamos a estar más conectados, sino que simplemente pues avanzamos de acuerdo a una rutina. En estos procesos, de alguna manera, podemos planear nuestro siguiente grado de desarrollo. Cuando un niño nace, simplemente nos aseguramos de darle comida, bebida, lavarlo, que duerma, y todo es de acuerdo a un reloj, lo más posible. Cuando crece, y mientras más crece, llenamos su vida con todo tipo de otras cosas que no están tan relacionadas con el tiempo, sino que más bien son más y más internas, en sensaciones. Y lo mismo sucede con nosotros, que por ahora ustedes están en esas etapas iniciales. Mujeres Mac 21. En la última línea, en el punto 29, dice que el cli, la vasija, puede recibir la luz y que este es el sufrimiento, que es la vasija que puede recibir la luz. Entendí correctamente que ahora estamos aprendiendo cómo recibir todo aquello que llega hacia nosotros como que viene el Creador y tenemos que disfrutar esto. Rab, no es tan suave y no es todo izquierda y derecha. Tenemos que aprender estas cosas.
¿Estás? Podemos preguntar aquí en el salón. Dice Rab, ¿estás, por favor? A veces el Creador le da a la persona un sentimiento de cercanía al amigo, lo siente en el corazón y al momento siente dice, wow, ¿cómo puede ser esto? Y después uno siente que trató y falló. Entonces este sentimiento y el dolor de que no existió, ¿esto es el exilio? Rab, no puedo decir si este es el exilio o no. El exilio, a final de cuentas, es la desconexión con el Creador. Y los medios para ello son la aproximación entre los amigos, y de acuerdo a eso es que uno debe decidir dónde se encuentra. La persona pasa por muchas conexiones y desconexiones durante el día, varias separaciones en formas del exilio. Rab, la sensación de esa persona, si es que siente que está en verdad en exilio, que se le expulsó de la espiritualidad, que no tiene nada que pertenezca a la conexión y al amor y la espiritualidad, en resumen. La persona no se sintió a sí misma que estaba en la espiritualidad, esta cualidad de otorgamiento. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer la distinción acá? Rab, debe vislumbrar para sí mismo qué significa estar junto con los amigos, cercano a ellos, conectado con ellos, como un hombre en un solo corazón. Debería descubrirlo para describírselo a sí mismo. Gracias. Sí, Mijael, dice Rab. Vamos por el extracto número 30, la cáscara de Egipto, 30. La clipa de la cáscara de Egipto es una cáscara general que explica donde las chispas de santidad cayeron, donde el pueblo de Israel tuvo que corregir. Primero debe haber dolor y aflicción ahí, por no haber sido capaces de salir de su gobierno. Como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por causa del trabajo y clamaban, y su clamor subió hasta Dios a causa del trabajo. Y Dios oyó su lamento, su clamor. De nuevo, punto número 30. La clipa, la cáscara de Egipto, es una clipa general y es donde cayeron las chispas de Kedushá, las cuales tuvo que corregir el pueblo de Israel, que estaba en Egipto. Así pues, primero ha de haber dolor y aflicción por no haber sido capaz de salir de su dominio, como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo y clamaron, y su clamor subió hasta Dios a causa de su trabajo, y Dios escuchó su lamento. Turquía 6. Gracias, Rab. Mi amigo me está preguntando cómo alcanzamos ese estado de salvación desde este exilio juntos. Rab, ahora estamos describiendo para nosotros mismos como buscando dónde nos encontramos. Claramente no nos encontramos en la redención. Estamos en el exilio. Mirámoslo, revisémoslo. ¿En qué estado nos encontramos? ¿En exilio, redención? Esta es la diferencia entre la desconexión entre nosotros y la conexión entre nosotros. Que en la desconexión entre nosotros no sentimos el mundo espiritual y el Creador, y que está oculto. Y en la conexión entre nosotros sentimos a nosotros mismos como conectados, como un hombre con nuestro corazón en un deseo único, y el Creador entonces se revela dentro de nuestro deseo. Y es así como se llama redención, donde entonces el Creador brilla en nuestra vasija, en nuestro corazón colectivo,
Y a esto se le considera que la luz del Ein Sof está revelada en la vasija de todas las almas. Es así como tenemos que alcanzar. Es decir, que todo existía dentro de nosotros y que todo depende de la conexión, del grado de conexión entre nosotros. Esperemos poder alcanzar esto y nosotros estamos aprendiendo juntos por qué medios podemos aproximar nuestras emociones, nuestros corazones, así que podamos sentir todas nuestras emociones, una emoción única, en un corazón único, y después sentiremos cada uno de nosotros el estado de sentimiento individual del Creador y alcanzaremos también un sentimiento general del Creador. Esto será llamado redención completa, donde todos estamos conectados entre nosotros y también con el Creador. Así. Turquía 4. Rab, ¿estamos acaso bajo el gobierno de Egipto, o estamos en el exilio? Rab, en el exilio existen distintos grados. Del grado más pequeño, donde ni siquiera reconocemos que nos encontramos en exilio, sino que más bien y simplemente como niños pequeños en nuestro mundo, estamos inconscientes de donde se encuentran, sino que más bien se involucran a ellos mismos. Y después hasta un estado donde comienzan a crecer y comienzan a saber dónde se encuentran y por medio de qué es que pueden beneficiar su situación y acercarse entre sí y construir algo. Es así como ellos entran al mundo y quieren mejorarlo, cambiarlo. Y es lo mismo para nosotros en el alcance espiritual, que nosotros, de acuerdo a las recomendaciones, comenzamos a acercarnos entre nosotros y a descubrir entre nosotros nuevos estados, grados. Y de acuerdo a eso sentimos que hay una fuerza especial ahí que nos está uniendo y tenemos que descubrirla y encontrarla en ese camino para poder avanzar hasta que todos nosotros, alcancemos la conexión y esta fuerza oculta se vuelva revelada por completo en nosotros. A esto se le llama redención en lugar de exilio, porque hemos descubierto al Creador en la conexión entre nosotros. Asia. Buen día, Rab. Shalom, Keolami. Rab, si nosotros podemos traer nuestro deseo de conexión, no sabemos qué es conexión, pero deseamos conectarnos y pedimos que nos conecte. Sí, dice Rab. De manera gradual nosotros pedimos nuestro deseo por la conexión y lo descubrimos en este deseo que de cualquier otra manera no hay salida, digamos, que tenemos que conectarnos entre nosotros con el fin de encontrar ahí a la fuerza superior que nos está manejando. La pregunta viene porque a veces, dice el amigo, construimos la conexión entre nosotros y la presentamos hacia él, pero suena como que tenemos que construir esa carencia, ese deseo por la conexión entre nosotros y presentar esa carencia después. Rab, ¿tenemos que sentir esta carencia? Sí.
Generalmente pasamos de izquierda a derecha, y de la izquierda desarrollamos una carencia, un deseo. Y de la derecha un poco de alcance en relación a este deseo. Y es así como nosotros avanzamos en ambas piernas. Gracias, Rav. Italia 3. Buen día, Rav. Cada uno tiene una propia forma de sentir su conexión. Aquí lo siente, hay algunos de manera virtual, otros físicamente. Esperamos el resto de la traducción. ¿Qué se requiere de mí para decir que el día de hoy empujé a un amigo desde el fondo de mi corazón? Rav, nos parece a nosotros que cada uno tiene una forma distinta, pero de hecho es una sola para todo mundo. Debemos alcanzar un estado donde nos probemos a nosotros mismos que únicamente en la conexión entre nosotros descubrimos y sentimos, incrementamos, recibimos el mundo espiritual de la vida eterna y nos elevamos desde el grado de la bestia que vive durante muchos años, después se pudre, se muere y se pudre hasta el grado del Adán humano. Cuando descubrimos nuestra alma que es eterna y en ella comenzamos a sentir toda la realidad. ¿Está claro? ¿Y dónde sentimos este dolor? El dolor, pregunta nuestro amigo, del exilio, el dolor del exilio, ¿dónde lo sentimos? Rav, el dolor del exilio se siente o se percibe en nuestro deseo de recibir, porque nacimos con el punto del corazón, que es el comienzo del comienzo de nuestra vasija espiritual. Y viene dentro de él la sensación de que estamos en exilio, de que la vasija está vacía, pero aquello que debería llegar y llenarlo se encuentra fuera de eso. A esto se le llama exilio. Italia 1. Buongiorno Rav. Buen día, Rav. Loro piangono nel pianto qual è il sentimento? Loro sentono lamentela per mancanza di piacere nella connessione. El hecho de que estén clamando, ¿qué quiere decir este clamor? ¿Lloran porque les falta placer en la conexión o porque sienten que no pueden conectarse? Rav. Antes que nada, nosotros lloramos porque no podemos alcanzar algo. Y esto es algo que está lejano, con el fin de otorgar. Y comenzamos cada vez más y más a detectarnos cuánto es que estamos exigiendo en una forma egoísta y corpórea, y que gradualmente reemplazamos nuestro deseo egoísta con el fin de otorgar. Y de nuevo vuelve a nosotros trabajando entre los amigos o cuando trabajamos en los amigos. Y así es como nos otorgamos uno al otro. Si para comenzar no construimos una forma tal que estemos conectados, entonces no sentiremos nunca que nos necesitamos uno al otro, y que en general toda nuestra meta es de un extremo hacia el otro, y podemos únicamente sentirlo en esa conexión entre nosotros, donde se puede revelar más y más. Y ahí es por lo que el Creador lo arregló para nosotros, una forma en la que estamos plenos y conectados, y Él rompió esta conexión. Y entonces alcanzamos la carencia en la conexión entre nosotros, y somos atraídos a conectarnos o a corregirlo. Y en verdad está aportándonos, llevándonos hasta el final de la corrección de a poco hasta los 6,000 grados. De otra manera, no seremos capaces de
aproximarnos a esto, porque nosotros no sentimos en ello ningún éxito ni beneficio en nuestras vasijas egoístas. ¿Puedo continuar, Rav? Una más, dice Rav. Sì, loro arrivano a sentire che ellos llegaron a sentir que aunque no querían la conexión era una necesidad. No, pero a cada instante, en cada uno de los momentos, alcanzamos una decisión de que desafortunadamente yo puedo avanzar únicamente a través de la conexión. Es decir, no la quiero, pero descubro que no tengo otra opción. Y es así como vuelvo a la senda correcta. Comienzo desde la izquierda y después alcanzo la derecha. Y de ahí a la línea media. ¿Está bien? Bueno. Holanda. Buen día, querido Rav. Hablando acerca de caminar en la escalera hacia la redención, es decir, izquierda, derecha, nosotros estamos subiendo la escalera. Usted describió justo ahora que tenemos, digamos, muchos grados. ¿Y esto tiene acaso que ver con estas 4 fases? ¿Podremos decir que cada paso tiene 4 etapas o están divididos en otras 4 etapas? ¿Se repite y se repite? ¿Cómo se construye esta escalera? Vamos a aprender que en el camino esto lo aprenderemos nosotros por nosotros mismos. Trabajaremos en los 620 o 613 deseos, acciones, operaciones, y nos elevaremos por encima de todos esas 4 partes: inerte, vegetal, animado y hablante, y cada uno completaremos con esto la adhesión con el creador. Sí, vamos a llegar ahí ya pronto. Continúa. Estas 4 fases de las que usted habló el día de ayer, digamos, ¿cuáles son en la escalera? ¿Cuáles son estas 4 fases? ¿Puede usted explicar? Pregunta Kos. Cierto, ciertamente, así como mientras nos elevamos en la escalera, a cada momento nos elevamos de un grado al otro. Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Descubrimos la carencia, la izquierda, y realizamos la acción para elevarnos por encima de esta carencia, es la derecha, y de ahí construimos el Partzuf. Tenemos restricción, pantalla, luz reflejada, y así es como subimos a nuestro grado siguiente. Estos son nuestros ascensos. Nosotros pronto comenzaremos a hacer esto de manera práctica. Ok, Tel Aviv 3. Sí, Rav, esta reunión en Pesach o en las pláticas entre nosotros, desde que empezamos a hablar de Pesach, los amigos están describiendo el exilio, la sensación de salir de él. ואצל אנשים שבאמת מטפסים על הסולם. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו נדע שלהרגיש את הגלות, אנחנו צריכים הרבה זמן בדרך, וכל פעם שאנחנו על ידי הרגשת הגלות, דווקא יכולים להתקדם. Perdón, amigos. Continuar, Pierre Rav. זה העבודה שלנו. חכו, אנחנו בתחילת הדרך ממש. אנחנו עוד לא נכנסנו, עוד לא לומדים מצרים. וכל התיקונים שלנו זה זכר ליציאת מצרים. Aprendemos acerca de Egipto y todas nuestras correcciones, y todo es la memoria del éxodo de Egipto.
Así que todo está aún delante de nosotros. Continúa la pregunta. También quiero preguntarle, muchas gracias, también quiero preguntarle acerca de la plegaria de la conexión, o por la conexión, una plegaria por el amigo, cuando escucho un amigo que expresa algo, toca el corazón. ¿Qué puede hacer esta plegaria por el amigo? Rab, tienes que fortalecerlo, tanto hablándole a él como a través de una plegaria interna, todos nosotros y cada uno de nosotros juntos. Continúa la pregunta. Y entonces, ¿cuál es la verdadera plegaria? ¿Cómo es? ¿A qué se asemeja para ayudar a un amigo? Rab, simplemente conectarse en un solo corazón y de ahí dirigirse hacia el Creador. Intenten hacer esto. Es algo sumamente benéfico. Aun si aparentemente se actúa y es una actuación y más adelante se va poniendo más serio hasta llegar a un solo corazón, entonces nos dirigiremos a un creador único. Turquía 3. Gracias, Rab. Una pregunta de mi amigo. ¿Qué petición tenemos que hacer juntos para que el Creador nos tome como a todos los amigos y nos saque juntos? Rab, que nosotros debemos, primero que nada, estar juntos. Así como está escrito que del amor a las personas, el amor al Creador, primero que nada, es la conexión entre nosotros. Y esa conexión entre nosotros también incluye el escrutinio de quiénes somos, qué estados es el que nos encontramos, cuál es el estado que tenemos que alcanzar, a quién nos dirigimos, etc. ¿Y qué quiere decir? Que cada uno ayudará a su amigo. Entonces, poco a poco alcanzamos un estado donde de nuestro sistema roto, en el cual vislumbramos para nosotros mismos que estamos ahí, alcanzamos un sistema más y más corregido entre nosotros, en donde estamos corregidos y el Creador se encuentra en nuestro centro. Y esta es la esencia del tikkun, de la corrección. ¿Está bien? Bueno, Mujeres Turquía 1. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y el esclavo en Egipto de acuerdo a su deseo hacia el Creador? ¿Cuál es la diferencia entre el deseo del esclavo hacia el Creador y el rey hacia el Creador? Rab, bueno, con el rey es obvio que él puede manejar las cosas, y un esclavo quiere decir que no puede manejar en absoluto nada, sino que él sigue los mandamientos de su naturaleza. Cualquier cosa que le dice su naturaleza es lo que hace. Y a esto se le llama que fueron esclavos en la tierra de Egipto y que estaban bajo el gobierno de su deseo egoísta de recibir únicamente. Bulgaria 1. Привет, Рав. Привет. Hola, Rab. Hola, dice Rab. Молиться, чтобы почувствовать изгнание. Или это нельзя? Еще раз. Правильно ли молитва Творцу, чтобы почувствовать, что мы находимся в изгнании? В незнании. В изгнании. В изгнании. Да. Ну, почему нет? Мы хотим почувствовать наше правильное состояние, в каком виде мы действительно находимся. И поэтому мы просим от Творца, чтобы Он посветил нам своим светом, и мы бы увидели, кто мы, что мы и где мы находимся. Да, это верно, об этом можно просить. Спасибо. Woman Darom. שלום, בוקר טוב רב, כלי עולמי. האם אפשר להגיד שהמשיכה לרוחניות זה כמו זיכרון שקיים בנו למצב של חיבור, משהו שאנחנו לא מרגישים בכלים האגואיסטיים, לא זוכרים בכלים האגואיסטיים, אבל הזיכרון קיים
כאילו כמו, אני לא יודעת איך לשאול. נגיד שזה נכון. תמשיכי בזה בעצמך, ובסדר. אני לא רוצה להגיד על זה לכולם. זהו. את תמשיכי ותבדקי. Киев 3. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, посоветовали поднять молитву о том, чтобы мы увидели, чтобы Творец показал нам наше настоящее состояние истинное. И раньше посоветовали обсудить в десятке, находимся ли мы в изгнании. А могли бы вы еще посоветовать, как правильно проводить такое выяснение, находимся ли мы в изгнании? То есть вариант, или мы уже в нем, или еще не в нем, или что-то еще. Просить Творца о том, чтобы Он показал нам правильное состояние наше, это правильно, это очень хорошо. Просить Его о том, чтобы Он вывел нас из этого состояния, после того, как мы его ощутим и поймем, какое оно, тоже хорошо. То есть надо с этим работать. Надо с этим совсем работать. И не волнуйтесь, что вы будете просить неправильно или правильно. Неважно абсолютно. Творец знает, что делать с вашими просьбами. И Он их поправит, когда надо. И подскажет вам, как надо делать. Исправит вас. Даст дополнительные какие-то состояния, из которых вы поймете, как надо просить и о чем надо просить. Так что главное — просить. Но вместе. Вот это должно быть ключевое слово. Да, вот как раз, чтобы прийти к этому вместе, должно же быть перед этим какое-то выяснение в десятке. Выясняйте. Это можно выяснять. Да, вот мы сейчас готовимся к Песаху, и мы слышали, что в этот период особые света можно привлечь, которые нас продвинут. Да. И полезно, может, было бы вот в этот период подготовки, не знаю, раз в неделю, 2 раза в неделю, несколько, чтобы мы в десятке, ставили, например, такой семинар на обсуждение, находимся ли мы в изгнании, если да, то... дорогой мой, хоть каждый день, кто вам мешает? Угу. Я же не могу вам диктовать. Я вам объясняю общее течение исправления человека до Гмар-Тикун, пока мы дойдем до этого. А вы должны постараться как-то это применять. Понятно, спасибо. טוב. נעבור לשיר ביחד שיר. Is there a chance for love to go around the world? Let everybody hear. The broken heart is clear. Has everybody seen what all the walls can bring? Now love will be the choice, a song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing one heart. They have voices from some distant place, and we hear them growing louder and louder each day. All around the world, around the world, all around the world, around the world.
chance for love to go around the world. Let everybody hear a broken heart is clear. How's everybody sing what all the wars can bring? Love will be the choice. A song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing one heart. They are voices from some distant place, and we hear them growing louder and louder each day. All around the world, around the world, all around the world, 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 around the world. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. Bueno, vamos a continuar. Sí. 31. קליפת מצרים הייתה La clipa de Egipto, la cáscara de Egipto, era que cada uno podía trabajar únicamente con el fin de recibir a cambio, pero sin algo a cambio para poder otorgar, sin algo de otorgar, no permitía ninguna acción. A esto se le consideraba que Egipto se hacía más angosto o más ancho la cualidad de otorgamiento, la cualidad de Israel, perdón. Rab, es que esto es lo que se aferra a una persona y le permite realizar acciones únicamente para su propio beneficio y en verdad cero para el beneficio de alguien o algo fuera de la persona misma. Esto se le llama la cáscara de Egipto. Ven que esto está claro aparentemente, ¿cierto? Para todos, ¿sí? Continuamos con 32, sí, con 32 responde Rab. Nuestros sabios dijeron, cualquiera que restringe a Israel se convierte en un Rosh, cabeza. Es decir, aquel que puede controlar la cualidad de Israel únicamente es el Rosh, gobierna. Luego, él limita la cualidad de Israel, no deja uno solo trabajar por el bien del Creador, que es llamado ocuparse en Gesed, benevolencia, pero más bien únicamente en la recepción para uno mismo, y esto se conoce como la clipa de Egipto. De nuevo piden la 32. Nuestros sabios dijeron, cualquiera que restringe a Israel se convierte en un Rosh, cabeza. Es decir, que puede controlar la cualidad de Israel. Solo aquel que es el Rosh gobierna. Luego, él limita la cualidad de Israel, no dejándola trabajar por el bien del Creador, lo cual es llamado ocuparse en Gesed, misericordia, sino únicamente en la recepción para uno mismo, y esto se le conoce como la clipa de Egipto. Rab, esto significa que todos los pensamientos, las intenciones, los deseos, acciones que son para uno mismo, son llamadas Egipto. Cualquier cosa por fuera de esto, para otros, para el Creador, fuera de la persona, esto ya es fuera de Egipto y todo es Israel. Bueno, vamos a preguntarle a Mujeres Turquía 4. Hola, Rab.
Mısır sürgününde çektiğimiz acıda eşit miyiz? Sanki bu acının bize adil gelmemesi bizi birbirimizden uzaklaştırıyor gibi. El sufrimiento y los tormentos de los que hablamos aquí en el exilio en Egipto están divididos de manera igual entre nosotros. Parecería como que algunos sufren más, otros menos, y se siente como algo injustificado. ¿Está dividido esto de manera igualitaria o todos sufren de manera distinta por alguna injusticia? Nadie de nosotros somos iguales al otro. Somos muy, muy distintos uno del otro. Y a pesar que somos similares unos a los otros en la estructura, pero dentro de la estructura cada uno es muy distinto del otro. Y por lo tanto no podemos comparar entre nosotros. Y tampoco necesitamos hacerlo, comparar entre nosotros. Lo que necesitamos es conectarnos y alcanzar una equivalencia general entre nosotros y el Creador. Eso es una cosa. Lo segundo es que nosotros necesitamos llegar a una conexión tal donde nos volveremos como un solo hombre con un solo corazón, donde sus acciones serán similares por completo a las acciones del Creador. Y con esto, como está dicho, de tus acciones te conocemos, donde por este medio lo alcanzaremos, lo descubriremos, y en eso es que continuaremos hasta que en verdad seamos iguales a Él. Como está escrito, vuelvan al Señor su Dios. Y por lo tanto, a pesar de que ninguno de nosotros es similar al otro y no es igual al otro, nuestros pensamientos y deseos, acciones, nuestras correcciones, sin embargo, debemos complementarnos uno al otro. Y es así como alcanzamos nuestra plenitud inclusiva y final. Mujeres, Petah Tikva 33. לא שומעים. לא שומעים. No escuchamos. No escuchamos, dice Ra. אצלה תמיד משהו קורה. Siempre tiene un problema ahí. Con este piano. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora escuchamos, dice Rab. Usted dijo antes que primero debemos aprender aquello que significa estar en exilio. Entonces, cualquier cosa que me falte ahora está en el exilio, pero lo que se considera en verdad el exilio para el Creador y las personas que están subiendo por la escalera. Entonces, ¿qué es en verdad el exilio por el Creador? Para el Creador, el exilio significa que estamos conectados de Él y que de acuerdo a nuestro estado no nos aproximamos a Él. Esto se le llama exilio. O que, como dijimos acerca del Creador, que el Creador mismo es el que sale al exilio junto con el pueblo de Israel. Es decir, que nosotros nos encontramos en las vasijas de recepción y que en esas vasijas no podemos sentir la conexión entre nosotros y que esa fuerza especial que nos está uniendo juntamente, que es el Creador, resulta que el Creador también está en exilio en el pueblo de Israel, porque no están conectados. Continúa la señora. ¿Puedo preguntar? ¿El sentir vergüenza por ese estado es un buen comienzo, Rab? Eso no importa mucho. Cualquier cosa que sientes es lo que sientes. Bueno, al menos sientes vergüenza acerca de algo. Rab, Turquía 4. It is said that there was pain and suffering. Está dicho que había dolor y sufrimiento bajo el gobierno de Egipto. ¿Por qué no pueden ir al Creador
No se entiende bien. Entonces, ¿cómo se encuentra uno felizmente en este estado? ¿Cómo regresamos al Creador mientras uno sufre en forma tal que no puede ayudarnos? Rav, cuando nos encontramos en el exilio, sentimos el exilio, pero también sentimos cuánto el descubrimiento de cuán necesario es el descubrimiento del exilio. Esto mismo nos empuja hacia la redención. Y por lo tanto, a pesar de que tenemos un sufrimiento aquí, por parte de nuestro trabajo, de nuestra labor dura, y tenemos que estar bajo la prensa del desarrollo, bajo el gobierno del deseo de recibir por un lado y por el otro lado. También nos damos cuenta que es imposible sin eso. Simplemente ahora, así como ahora, nos encontramos en un estado donde nadie en verdad está feliz, nadie tiene nada en sus manos de que ya haya alcanzado. No tenemos ningún sentimiento ni entendimiento del mundo superior. Sin embargo, junto con esto, nosotros, a pesar de todo, estamos felices en cierta medida de que de un día hasta el otro estamos avanzando y que podemos sentirlo de acuerdo a los materiales, a los temas que estamos repasando, o estudiando. Yo recuerdo cómo yo escribí mi diario, lo que estamos pasando, o lo que estamos aprendiendo. ¿Qué preguntamos exactamente en ese momento? En ese tiempo no teníamos computadoras como ahora. Ayer escribir y escribir, escribir y escribir todo el tiempo. Y me llenaba enormemente. Yo podía ver cómo de un día al otro seguíamos un cierto plan. Y también más adelante hablé con Rabash, cuando estaba con él uno a uno, o sea, estábamos solos. ¿Qué es este plan? Entonces, él actuó un poquito, no mucho. Sin embargo, me dio unos cuantos puntos. Y de eso yo sentí en verdad que tenía luz delante de mí. Cómo avanzamos, cómo resolvieron las cosas, qué cosas debíamos de resolver, cómo abrir nuestro corazón, nuestra alma cada vez más y más en ambas direcciones, en el deseo de recibir y también el deseo de otorgar. Y de a poco, poco a poco, este método se abría y se cerraba, a través de algo y de su opuesto, así como lo escribe Baal HaSulam, que es así como alcanzamos todos y cada una de las cosas. Continúa la pregunta del amigo. ¿Es posible? No tradujeron, amigos. Por supuesto, responde Rab, sí. Si es propositivo, entonces los sufrimientos valen la pena para mí y estoy feliz por ello. Sí. Bueno, mujeres. Здравствуйте, Раф. Вы давали сейчас совет делать упражнения, как бы внутренне объединять товарищей в своем сердце, если я правильно понимаю. Usted nos dio un consejo de cómo hacer un ejercicio interno para sostener a los amigos, ¿sí? Si esto es una acción general, de cómo despertar a mis amigos en mi escena, algo que se llama plegaria. Es decir, la pregunta es, ¿hay alguna cualidad que haya cambiado en estos sentimientos?
действия, когда просто... Нет такого количественного Y действия. depende de la fuerza de nuestro masaje, por ejemplo, o es algo cuantitativo, una acción cuantitativa. Rab, no hay algo así como una acción cuantitativa. Todas nuestras acciones son siempre cualitativas. Pero aún así, continúa la señora, cuando logro influir sobre una amiga, otra, o dos o tres, se siente algo distinto, Rab. Estas son acciones egoístas por ahora. No es junto con la escena, y estas son aún acciones egoístas. La mujer insiste y dice algo que no traducen. Rab dice, sí, da. Mujeres... Rav, yaratan rızası Türkiye için özgür seçim hissiyatına geldiğimiz nokta neresi? Rab, ¿dónde comienza el punto de la libertad de elección? Comienza de que le podemos dar alegría al Creador. Rab, no aún, dice Rab, ya vamos a llegar a eso. La libertad de elección debe de tener un sistema que tiene muchas fuerzas que están en equilibrio. Y en el centro de todas las fuerzas llega un estado donde nos encontramos en una libertad de elección. Ya vamos a aprender sobre eso. Bielorrusia. Вот в этом отрывке не совсем понятно вот это выражение «каждый притесняющий Израиль становится главой». En aquello que leímos, no entendemos qué expresión es y quien sea que esté presidiendo Israel se vuelve el Rosh. ¿Esto significa acaso que el exilio se vuelve a Israel como el Rosh? Vamos a cubrir todo eso, vamos a hablar de ello, pero en general ese discernimiento es correcto, va en la dirección adecuada. Скажите, пожалуйста, что вы, как высшие, подразумеваете под словом «десятка»? Buenos días, querido maestro. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, что действие внутри... ¿Qué quiere decir usted como el superior en la palabra de escena? ¿Es una estructura o Adán Harishon? ¿Qué significa eso, superior? Una acción dentro de la decena. Yo quiero decir, el estado mínimo espiritual de todos los deseos egoístas, hasta donde ellos se pueden anular a sí mismos en la forma mínima para existir juntos y dirigirse, estar dirigidos al Creador. Gracias, Ra. Tbilisi. Доброе утро, уважаемый Раф. Спасибо, что даете возможность задать вопрос. Это вопрос товарища, он по технической причине сам задать не может. Una pregunta de un amigo, Raf. No lo puede hacer él por causas técnicas, entonces yo lo voy a hacer. Yo me describo para mí mismo. Я хочу почувствовать его желание и быть на одной волне с его мыслями. Que quiero sentir el deseo del amigo, estar en la misma onda, en la frecuencia con sus pensamientos. Y a través del amor elevo el man al Creador por él. ¿Cómo me puedo sincronizar entre mi amigo y yo si él también pide por correcciones, no? Es correcto, ¿no? Dice Rap, es probable que así sea, pero la persona que está haciendo la pregunta es la que tiene la pregunta, ¿ok? Siguiente pregunta de Kiev 1. Застенал ли сыновья Израиля от работы, возопили, поднялся их вопль к Творцу и услышал Творец. La expresión de la que siempre nosotros leemos, que los hijos de Israel se quejaron del trabajo y el Creador los escuchó, Rab. No está escrito que Israel se dirige al Creador, sino que ellos se lamentan, lloran al no poder ser capaces de recibir. Entonces, ¿qué es eso de la expresión? ¿Qué quiere decir ese llanto? ¿Cómo puede ser esto para que el Creador realmente escuche, Rab?
Rav, bueno, dice como sigue, lo siguiente, Rav. Y se quejaron, se lamentaron los hijos de Israel del trabajo y esto lo elevaron al Creador y él los escuchó y así. O sea, ellos se lamentaron ante el Creador y su voz llegó al Creador y el Creador los escuchó. Y él se dirigió a ellos, hacia ellos. Continúa la pregunta. O sea, en este lamento, en este llanto, hubo un clip al Creador. Dice el Rab, pues, ¿hacia quién más tú le puedes orar, pedir? Continúa la pregunta. Ellos no querían trabajar en recepción propia, Rab. Sí, por eso ellos lloraron, dice Rab, por eso se lamentaron. O sea, hubo tal deseo tan grande de desconectarse de su ego, de no trabajar con él. No lo podían hacer por sí mismos, sino que entonces le pidieron al Creador, lloraron ante el Creador, exigiéndole que él los liberara del egoísmo. Otra pregunta, Rab, si yo puedo. Nosotros hemos visto cómo cada amigo se encuentra en sí mismo en una falta de deseo. O sea, cada persona descubre su propio ego y quiere deshacerse, pero aquí en esta oración que leemos está escrito que el llanto debe ser mutuo, lamento. Significa que esto tenemos que hacer el análisis entre nosotros. ¿Qué falta de deseo es? ¿Qué es esa falta de deseo de trabajar en Rav? Yo no entiendo. Esto se clarifica por nosotros en cada uno de los niveles. Nosotros aclaramos la falta de disponibilidad, de querer, de trabajar en otorgamiento, y esto determina la elevación de los grados, ¿no? Vamos a decir que yo me descubro a mí mismo con una falta de deseo, y Vlad también con falta de deseo. Entonces, ¿tenemos que estar de acuerdo en esas faltas de deseo, Rav? Rav dice, no lo tienen que hacer. Más tarde, de forma gradual, vamos a llegar a la unificación. Vamos a entendernos el uno al otro. PT 31. Para poder aprender de su experiencia, Rav, dijo que usted llevaba un diario o un programa y entonces escribía preguntas durante el día y llegaba a la clase con ellas, Rav. Sí, yo también hacía eso, pero más aún, yo le preguntaba a Rabash en forma privada. Yo estaba muchas horas al día junto a él. Entonces yo tenía tiempo suficiente a hacerle preguntas y él me respondía. Algunas veces yo escribía estas cosas en una libretita y algunas veces no lo hacía yo. También lo hacía durante un viaje, mientras íbamos manejando, y él estaba sentado a un lado de mí. Entonces, no faltaba el momento. ¿Usted recomienda que llevemos un diario, Rav? Yo les recomiendo que hoy tienen en cada una de las clases, ustedes presionan un botón y tienen ante ustedes todas las clases y pueden elegir alguna y repasarla. Yo no tenía antes esa opción. Entonces yo no puedo recomendar lo que ustedes tienen que hacer. Pero lo que me ayudaría a mí es que yo pudiera acomodar las clases, ordenarlas de forma tal que yo pudiera decir que cada día sabría
cómo avanzamos, cómo progresar. Y tuve un rol, o tengo un rol, un camino frente a mí, entonces tengo una clase y otra clase y otra clase, pero cada clase va a ser un paso adelante. Incluso si yo no supiera de qué se trataba la siguiente, pero después de pasar por esa clase o terminar esta, entonces, a medida que termináramos, yo quisiera saber de qué forma avanzamos comparando a la clase anterior. Y realmente me pediría a mí mismo, también algunas veces preguntaría yo también a Rabach en aquel momento, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué este tema? ¿Por qué el otro? ¿Cómo se conecta con lo que estudiamos anteriormente? Y así sucesivamente. Entonces, yo de esa forma tenía un cierto flujo. Un flujo de los temas que iban sucediendo. Y así yo podía entender su enfoque. Su tendencia. Al menos de esa forma, poco a poco, en partes pequeñas, como si fuéramos a caminar un muy largo camino, con muchos descensos, ascensos, desviaciones, y cómo pudieras tú saber que si estás en el camino y cómo cada vuelta tendría que agregar a ti. A mí me gustaría saber el plan general. ¿Cómo es que tú llevas a la persona desde el cero, donde lo creó el Creador, hasta Martikun, en cada uno de los pasos, en cada uno de los grados, el orden de estos grados, la necesidad de cada uno de ellos, de cada nivel? Eso era muy importante. El estudiante pregunta, ¿es lo que recomienda a cada amigo que nosotros analicemos qué es lo que hemos pasado y que lo miramos hacia la meta, si vamos avanzando? No, Rab dice, es muy importante, háganlo. Háganlo, vale la pena dedicar esfuerzos hacia ello. Yo estoy construido así, que si yo no conozco el plan general de por qué existe todo, yo no puedo simplemente estudiar. Estudiar esta parte, esa otra parte, y así. Si no hay conexión entre esas partes, y me ocurrió lo mismo en la escuela, en la universidad. ¿Cuál es el propósito de estudiar cierto teorema, cierta fórmula, algo? Si yo no conozco, si yo no sé a dónde pertenece esto, de dónde viene, cuál es su necesidad, y así igual, es muy difícil. No el tema en sí mismo sería el reto, sino que el reto es de dónde viene, de dónde se formó y por qué necesitamos conocer esto. Y si yo ya conozco eso, entonces hay ya un enfoque y una tendencia, y entonces puedo estudiar. Y aquí nosotros estamos estudiando el propósito de la creación. Es muy importante para nosotros que entendamos, que conozcamos la visión general, el lugar de cada una de las cosas. Cómo nosotros podemos enfocarnos hacia ese mapa general, acercarnos, porque todo este es el conocimiento del Creador al final del camino. ¿Es correcto?
Entonces ahora tenemos preguntas, Mujeres Europa. Gracias, Rab, por darnos esta excelente descripción de cómo conectar todas las enseñanzas diferentes. Y eso es lo que yo quiero preguntar también, exactamente. Los hijos de Israel lloraron del trabajo. Esa es una expresión de la fe, donde llegan al punto donde se desesperan de su propia fuerza y reconocen que no hay otra fuerza que las gobierna, que los ayude, que puedan hacerlo. ¿Es esto por encima de la razón, Rab? ¿Es esto la fe por encima de la razón? Rab, sí. Sí, esta es una falta de fe por encima de la razón y seguramente tenemos que llegar a ese punto. Si no llegamos a eso, tal deficiencia, no vamos a tener esa necesidad del Creador. Dale, continúa la pregunta. Existe... La oración debe ser continua en la decena, que incluso si un amigo está en descenso, podemos expresar nuestra plegaria con fe, que ese amigo eventualmente llegará a esa para salir del exilio. ¿Eso es así? Correcto, tenemos que cuidar la plenitud de la decena todo el tiempo, lo más que sea posible de acuerdo a nuestro nivel. Una pregunta adicional, Rab. Cuando llegamos a Pesaj, si todos llegamos con esta intención única, llegamos a un lugar donde nuestros pies sean tan fuertes y que queramos salir del exilio y que queramos salir como una sola fuerza, porque somos una representación global del Creador. Si llegamos a esa unidad única, una unicidad, ¿podemos hacerlo, Rab? Seguramente necesitan tratar de elevarse por encima del ego que está conquistando a cada uno dentro de su propio marco, estado en el que se encuentra, y elevarse por encima de esa sensación, de ese sentimiento y conectarse unidos por encima de tiempo, por encima del espacio, del movimiento, realmente de una forma espiritual. Para eso no tienen que viajar o hacer ninguna acción física, sino solamente acciones dentro del deseo. Hagan esto y que tengan éxito. Mujeres de ruso, de habla rusa. No se escucha. ¿Me escucha, Raf? Sí, ya lo escuchamos. ¿Me preguntan? ¿Existe una tarea ante mí para llenar las deficiencias de la decena a tal grado en el que yo pueda sentir, Raf, más allá del anhelo del deseo de ellos, el anhelo del Creador, o es como un lamento general? ¿Eso es de lo que estamos leyendo? O aún así tenemos que crear este lamento entre nosotros, este llanto. Ambas cosas. Trata de... Pregunta de nuevo, ¿no se escuchó? No, le contestará. Ita 3. Cosa succede alla Sí, mia Rav, spiritualità, ¿qué ocurre alle mie domande in questo processo di a Pesach? mi espiritualidad, a mi pregunta en este proceso de Pesaj, si yo no pongo mi parte en la decena, si no cuido la decena? השאלה שלך לא נכללת במערכת הכללית של אדם. Tu pregunta no se incluye en el sistema general de Adán y entonces no actúa dentro de él. Así de simple. Ita 4. Rab,
Volevo chiederti un Rav, suggerimento. Io noto che dopo quiero una ora di pedirle lezione, un la consejo. concentrazione cala, Siento que después de la primera hora de la clase, tu potresti darci mi un concentración se diluye y empiezo a tener distracciones. ¿Puede darnos usted un consejo de cómo mantener la concentración y no salir a caer en distracciones, por favor, Rav? לכן אנחנו צריכים Rav, כנראה לעבור לנושא חדש. por eso probablemente tenemos que pasar al siguiente tema. Muy bien. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde tenemos el nuevo tema? ¿Podemos pasar al Zohar o podemos conectar el tema de conectar el mundo en la última generación? Conectar el mundo en la última generación. Entonces vamos a cantar una canción antes. प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा सब ने मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hands. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal, we are ready to go. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा साथ साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा